Hola muchachos, primero que nada un saludo para todos. Hoy les vamos a hablar de lo que es la lógica difusa. Mi nombre es Maximiliano Casales y junto con mi compañero Juan trataremos de explicarle más o menos de qué va esto. Primero que nada, como una leve introducción, vamos a preguntarnos de qué va esto, ¿no? De la lógica difusa. Como podrán saber, las máquinas no tienen la capacidad que tenemos los humanos de procesar información que tenga variables relativas, como por ejemplo nosotros los humanos podemos entender muy fácilmente si te dicen mira, muévete un poquito más a la derecha, nosotros entendemos que es ese poquito. En cambio una máquina no. Entonces la lógica difusa lo que trata es de representar por medio de ciertos mecanismos y herramientas lo que serían este tipo de variables lingüísticas que son teóricamente relativas. Primero vamos a hablar de lo que es la lógica difusa. Entonces, la lógica difusa se puede interpretar como una lógica en donde los valores son relativos, ¿no? Como les mencioné anteriormente. Están relacionados entre al menos dos valores. Por ejemplo, puede detectar si una persona corre muy rápido, si tiene una referencia de que correr rápido son entre 40 y 60 km por hora y correr lento son 10, 20 km por hora. Entonces, si tú le dices que la persona corre a 40 km por hora, él te puede decir que va rápido. Obviamente esto tiene que ver todo con un contexto de que la máquina debe saber que está tratando de personas y no por lo menos de carros o aviones. Obviamente si un carro va a 40 km por hora es un carro que va lento, no es una persona que corre muy rápido. Entonces, este tema surgió a mediados de 1970, un profesor que se llama Lofty Zadeh de la Universidad de Berkeley, en California, presentó una propuesta de lógica difusa como una forma de categorizar datos de forma que puedan tener cierto grado de pertenencia a conjuntos. Al momento en el que el profesor presentó su idea, no tenía mucha teoría sobre lo que eran los mecanismos y las variables que existían en el proceso, sino que fue más adelante, entre los 80 y los 2000, que se desarrollaron los conceptos más importantes, como lo que son las variables lingüísticas y las reglas de decisión. Finalmente, los últimos estudios buscan relacionar más que todo la lógica difusa con el lenguaje natural. Por ejemplo, si yo le digo a la máquina que una persona corre muy rápido, la máquina debería detectar que la persona está en el conjunto de los rápidos y en el subconjunto de los que son los más rápidos. Ahora vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, ¿no? La lógica difusa tiene sus principales usos en problemas de automatización bastante complejos, donde no hay un proceso metódico matemático que sugiera un resultado exacto. Entonces, las aplicaciones más conocidas son en Japón. Marcas como Matsushita utilizan lógica difusa para la automatización de sus lavadoras, Mitsubishi en los sistemas de transmisiones automáticas y los controles de temperatura del motor, el método de Sendai en Japón para controlar la velocidad en la que van los andenes y en la que frenan, y una de sus aplicaciones más populares incluye el modelado difuso de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales difusas fueron propuestas con la finalidad de simplificar la estructura de las bases de datos en 1970. La idea fue publicada por el Dr. Cott de IBM. El objetivo principal era efectuar consultas difusas sobre la base de datos de forma que se flexibilice, de cierto modo, pedir datos sobre las bases de datos. Principalmente consiste de agregar un grado de difusividad a cada tupla de la base de datos. O sea, si cada tupla va a tener un grado de pertenencia a un conjunto de cualquier categoría. Por ejemplo, si tengo una lista de corredores, siguiendo con el ejemplo de las velocidades, en la tupla va a decir a qué subconjunto pertenece cada corredor, definiéndolo como muy rápido o rápido. Entonces yo pudiese decirle a la base de datos, mira, tráeme todos los corredores que son muy rápidos. La lógica difusa tiene mucho que ver, ya lo había mencionado antes, lo que son los conjuntos difusos. Los conjuntos difusos abarcan una serie de conceptos que buscan manejar la imprecisión que surge cuando los límites de los datos no están claramente definidos. Uno de estos conceptos es la lógica multivaluada, la cual utiliza valores continuos entre 0 y 1, estableciendo como 0 un hecho totalmente falso y un 1 un hecho totalmente verdadero. Entonces, algo que esté entre, por ejemplo, 0,70 y 0,80 es algo parcialmente verdadero. Entonces, los conjuntos difusos permiten valores intermedios. Este concepto es como una abstracción de la lógica binaria, porque
La lógica binaria habla de, es como una especificación de la lógica difusa. Por ejemplo, como les había mencionado ahorita, la lógica difusa acepta valores entre 0 y 1. La lógica binaria es o 0 o 1. Es como un caso específico de la lógica difusa. Un concepto que hay que tener en cuenta en los conjuntos difusos es el grado de pertenencia de un dato. Este se refiere al el valor con el que el dato está, el grado de valor con el que el dato está incluido al conjunto. Por ejemplo, un grado de pertenencia de 0.8 al conjunto de las personas rápidas significa que esa persona es rápida. Si fuese en cambio un grado de pertenencia de 0.2, la persona no sería realmente percibida como rápida, sino que pudiese ser que esté sobre la par con conjunto de los medios, y en el medio tiene un grado de pertenencia de 0.6. Entonces se considera que tiene más una velocidad media que una velocidad rápida. El grado de pertenencia de un dato se le asigna mediante un proceso que se llama fussification, que viene de la palabra fuzzy del inglés, que realmente lógica difusa en inglés se llama fuzzy logic. Entonces, por eso se llama el proceso de fussification. Fíjense que los conjuntos difusos se puede observar mejor en esta imagen. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos personas bajas y personas altas. Por ejemplo, aquí una persona que tenga un grado de pertenencia de 0.8 a las personas altas estaría ubicada más o menos aquí, suponiendo que el 0.8 está a este nivel. En cambio, alguien que esté aquí, justamente en este medio, tiene un grado de pertenencia de 0.5 a ser alto y 0.5 a ser bajo. Eso, dependiendo del sistema, pudiésemos tomarlo como los que están aquí tienen una altura media. Si están aquí son personas que son ligeramente altas, y para acá, más para acá, son las personas que son muy altas. En este caso en particular. Entonces voy a hablar un poquito de lo que son las propiedades de los conjuntos difusos. Las propiedades de los conjuntos difusos no varían mucho de los conjuntos convencionales. Son prácticamente las mismas: la conmutativa, asociativa, distributiva, la propiedad de impotencia, involución, la transitiva y las leyes de Morgan, conocidas por todos. Las operaciones entre conjuntos difusos también son semejantes. Simplemente aquí estamos evaluando lo que son los grados de pertenencia. Por ejemplo, en el caso de una unión de dos conjuntos, aquí lo que es la sintaxis es que el grado de pertenencia de X a la unión de los conjuntos A y B es igual al máximo del valor de pertenencia de X en A o el máximo del valor de X en el conjunto B. La intersección es más o menos parecida. El grado de pertenencia de X en el conjunto A intersectado por B es igual al mínimo de los grados de pertenencia individuales de cada conjunto. Y el complemento es muy sencillo. El grado de pertenencia de X al complemento de A es igual a 1 menos el grado de pertenencia de X en A. El teorema de representación habla de cómo un conjunto puede dividirse en subconjuntos llamados cortes, y que la unionatoria de todos estos cortes es igual al conjunto original. Y hay un concepto clave en lo que son la lógica difusa, en lo que son los conjuntos difusos, que viene de esta gráfica. Fíjense cómo esta representación gráfica viene dada desde una función de pertenencia. La función de pertenencia es eso, una representación gráfica del conjunto, ¿no? Para asignarle qué valores pertenecen a ese conjunto. Entonces, el primer conjunto que voy a mencionar es el conjunto triangular. Como ven aquí en la imagen, este conjunto está definido por un límite inferior, un límite superior y una moda. La otra función de pertenencia es la función gamma. Está definida por un límite inferior que está acá, y el valor k, que va a definir qué tan rápido crece en esta curva de acá hasta que llega al límite en 1. La siguiente es la
la función gaussiana, que está definida como una campana de Gauss. Está definida por una moda y un valor que define la amplitud de la campana. Esta que está acá es una variable de la función gamma que define el crecimiento con dos límites, donde empieza el límite inferior a y un crecimiento recto hasta el valor máximo, que sería el 1, que se encuentra en la posición m. A partir de ahí todos los valores son 1. La siguiente es la función s, que está definida por un límite inferior a y un límite superior b, y tiene un punto de inflexión que está definido por la m. Y la última que vamos a definir es la función trapezoidal, que tiene 4 límites: el límite inferior en a, el límite superior en b, y los límites de cierre superior en c y el inferior en d. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son las variables lingüísticas. Las variables lingüísticas corresponden a aquellos términos del lenguaje natural. ¿Qué me refiero con un término de lenguaje natural? Es básicamente lo que parece estar aquí. Como les mencionaba al comienzo del video, uno como ser humano entiende cuando le hablan de muévete un poquito para acá. Estos términos son los que los últimos estudios han tratado de describir para poder definirles un conjunto de valores y poder tomar decisiones en función de esos valores. Ahora, las variables lingüísticas se dividen en dos conjuntos, ¿no? Están los términos primarios, que son los adjetivos, que son como bajo, medio, alto, despacio, rápido, ese tipo de cosas, que son las que van a definir el conjunto principal. Como ven aquí en la imagen, el conjunto de los bajos, el conjunto de los medios y el conjunto de los altos. Están también los modificadores, que definen la intensidad con la que pertenecen a un subconjunto del conjunto principal. Por ejemplo, están estas palabras, que son ligeramente, bastante, muy, extremadamente o muchísimo, que son modificadores de intensificación. Por ejemplo, si yo quiero saber el grado de pertenencia de un valor, por ejemplo, que sea una persona muy alta, si por ejemplo está aquí entre los 185 centímetros de altitud, pongámosle un valor de 0.5 de grado de pertenencia. Si yo ahora le aplico a ese grado de pertenencia, lo elevo al cuadrado, me va a dar que es 0,25, si no me equivoco. Vamos a ver que la persona no está muy definida dentro del subconjunto de los muy altos. En cambio, si yo agarro una persona de 2 metros, que el grado de pertenencia es 1, si yo le elevo el cuadrado 1, me va a seguir siendo 1. Entonces esa persona sí puede ser considerada como muy alta. Lo otro que cabe destacar son las reglas difusas. Una regla difusa básicamente es una regla de condición que relaciona dos conjuntos difusos, como es esto. Fíjense, básicamente, si yo tengo un conjunto en un restaurante, si tengo un conjunto de servicio, un conjunto de calidad de la comida y un conjunto de propina que deja un cliente, yo puedo relacionar con una regla difusa si el servicio está en el conjunto de los pobres y la comida está en el conjunto de los rancios. Se puede inferir que la propina es tacaña. O por ejemplo, otro de estos casos es si el servicio es excelente y la calidad de la comida es deliciosa, se puede inferir mediante la regla que la propina va a ser generosa. Entonces eso es básicamente lo que es una regla difusa. Es una regla de condición. Son del tipo if-else. Y finalmente la inferencia es la forma en la que se relacionan estos datos. Por ejemplo, el grado de relación. Hay diferentes tipos hay diferentes métodos de inferencia. Uno de los más conocidos es la inferencia de Mandami. Y básicamente lo que tratan es de relacionar, por ejemplo, la altura. Si la altura de una persona del grado de pertenencia es de 0.8, o sea que una persona es considerablemente alta, puede significar directamente
que esa persona también va a ser pesada. Obviamente una persona alta pesa mucho más que una persona bajita. Entonces, esto es básicamente lo que son las reglas de inferencia. Los números difusos. Los números difusos pueden ser definidos como la correspondencia de los números reales y el intervalo de la unidad cerrado de 0 a 1. Algunos ejemplos de estos números pueden ser aproximadamente 43, más de 32 y menos de 71. Las funciones de pertenencia de los números difusos cumplen con las siguientes propiedades: simetría, normalidad y convexidad. Las operaciones, o mejor dicho, las operaciones aritméticas definidas dentro de los números difusos están basadas en el principio de extensión, el cual transforma una operación f minúscula definida sobre dos elementos de un universo en otra función f mayúscula definida sobre dos conjuntos difusos definidos en el mismo universo. Algunas de estas operaciones son la suma, dados dos números difusos triangulares A, que es igual a A1, A2 y A3, y B, que es igual a B1, B2 y B3. Como podemos ver, la suma de estos dos números difusos triangulares resultaría en un tercer número difuso triangular que sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Algo muy parecido sucede con la resta. Dados los mismos dos números difusos triangulares, el resultado de su diferencia sería A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. Ahora, en la multiplicación por un número escalar, como se puede llegar a suponer, al tener un k perteneciente al conjunto de los reales positivos, multiplicando al número a, que es un difuso triangular, el resultado daría k por a1, k por a2, k por a3. Otra operación importante a ser definida es el simétrico. Se llama simétrico de A al número triangular difuso que es notado como menos A, y este es igual a menos A1, menos A2, menos A3. De la misma forma que en los cálculos de números crisp ocurre la acumulación de los errores de redondeo, cuando se realiza un cálculo con números difusos, el resultado es menos específico que los operandos. Como podemos ver, la repetición sucesiva de cálculos resulta inconveniente, puesto que con cada cálculo realizado se producen resultados menos significativos que los operandos que los originan. Como podemos ver en esta gráfica, los números difusos triangulares A y B, al ser sumados, originan el número difuso A más B, el cual es menos significativo que sus operandos. Conjuntos difusos y probabilidad. La probabilidad y los conjuntos difusos son herramientas complementarias que pueden ser empleadas en conjunto o por separado por los sistemas computacionales. La probabilidad se refiere a la ocurrencia de ciertos eventos bien definidos dentro de un conjunto de posibilidades. La probabilidad de un evento A viene dada por la división de el número de eventos A entre los eventos posibles. En cambio, los conjuntos difusos
se definen como aquellos que tratan conceptos de límites poco claros mediante el grado en el que se cumple cierto concepto o evento. No se tratan, a diferencia de lo que pueden ser la probabilidad, de los resultados de la repetición de experimentos. Probabilidades lingüísticas. A pesar de que una probabilidad es un valor numérico originalmente, también es común la utilización de términos lingüísticos para referirse a las probabilidades. Ejemplos pueden ser altamente probable, muy probable, poco probable. La utilización de estos términos lingüísticos transforman la probabilidad en conjuntos difusos, por lo que cualquier operación sobre esta arrojará como resultado otro conjunto difuso. El principio de consistencia establece que el grado de posibilidad o pertenencia de cada elemento tiene que ser mayor o igual a su probabilidad. Controladores difusos. Hoy en día, la mayor aplicación de la lógica difusa en los sistemas computacionales es la creación de los llamados sistemas de control difuso, los cuales persiguen como objetivo principal la realización de una tarea para la cual normalmente se utilizan modelos matemáticos muy complejos. No obstante, con la utilización de las expresiones difusas para generar una serie de reglas o normas sobre las cuales estos sistemas se regirán, dichos modelos resultan innecesarios. La principal ventaja de este tipo de sistemas es que la lógica difusa les permite tomar grados específicos de acción y adaptarse, hasta cierto grado, a la variación del entorno en el cual está destinado. La estructura de un controlador difuso. La estructura de un controlador difuso consta de 4 partes principales: la base de conocimiento. Esta sección está compuesta por una base de datos y un conjunto de normas difusas de control de la forma x1 igual a A1 y x2 igual a A2, así sucesivamente hasta llegar a xn igual a n. Entonces y es igual a b. Las x se definen como las variables de estado a controlar. La y se define como la variable de control. Las a's y la b son meras etiquetas lingüísticas, las cuales asociadas a una función de pertenencia le otorgan un valor a sus variables asociadas. Una variable de estado se define como la variable transmitida del sistema de control a la sección de fusificación. Estos son los datos de entrada del controlador como tal. Una variable de control es aquella variable que es transmitida desde la sección de defusificación al sistema de control. Estos son los datos de salida del controlador. La sección de fusificación toma los datos de entrada o CRISP y los convierte en conjuntos difusos a través de una función de codificación. La función de codificación más simple consiste en no difuminar. El valor CRISP será el único valor del soporte y del núcleo del conjunto difuso. La sección de inferencia es la parte central del controlador difuso y está encargada de simular el proceso de toma de decisiones utilizando una implicación difusa y las reglas de inferencia de la lógica difusa. La sección de defusificación se encarga de transformar los valores de producto de la inferencia en valores concretos, no difusos, que puedan ser utilizados como valores de salida
entendibles fuera del sistema. Controladores adaptativos. En el mundo real, las características de los procesos que deben ser controlados pueden llegar a variar, por lo que una aproximación convencional no sería eficiente. Para proporcionar una solución a lo anteriormente expuesto, se crearon los llamados controladores adaptativos, los cuales son controladores con la capacidad de ajustarse para adaptarse a las variaciones del proceso que están destinadas a controlar. Estos controladores constan de dos componentes adicionales a los controladores difusos convencionales, los cuales son el monitor del proceso. Este se encarga de detectar los cambios emergentes en el proceso. Para esto puede emplear una medida de rendimiento que nos informa si el controlador se encuentra en un estado óptimo para controlar el proceso o un parámetro que nos indique el estado actual del proceso. Y el mecanismo de adaptación, el cual actualiza los parámetros del controlador mediante la información provista por el monitor. Dichos parámetros son el factor escalar de cada variable, el conjunto difuso de cada etiqueta lingüística y las reglas de las bases de conocimientos. Dentro de estos controladores adaptativos tenemos a los controladores autoorganizativos, los cuales forman sus reglas a partir del proceso de aprendizaje. Los mecanismos de adaptación. Un mecanismo de adaptación, como se dijo anteriormente, es aquel encargado de modificar los parámetros del controlador en función de los cambios detectados en el proceso por el monitor del mismo. Algunos de estos mecanismos son el factor escalar. En este mecanismo, se escalan los datos de entrada y salida del controlador, cambiando los límites del universo de discurso y proporcionando etiquetas. Usualmente, las etiquetas son definidas en el intervalo cerrado de -1 a 1, para luego ser llevadas al intervalo deseado. En cuanto a los datos de entrada, se multiplican por un valor perteneciente al intervalo cerrado de 0 a 1, de tal forma que el valor resultante se encuentra en el intervalo cerrado de -1 a 1. La gráfica mostrada ahora mismo es un ejemplo del mecanismo de factor escalar aplicado correctamente. La modificación de conjuntos difusos. A diferencia del factor escalar, este mecanismo trata de aumentar la sensibilidad del controlador para valores de zonas específicas del universo de discurso. Se debe tener cuidado de no modificar excesivamente, puesto que se corre el riesgo de perder el significado lingüístico de la etiqueta. Nuevamente, la gráfica mostrada es un ejemplo de este mecanismo aplicado correctamente.